Gracias por estar aquí con nosotros en una nueva transmisión en directo en YouTube de Migue Inspira, este canal en el cual nosotros estamos buscando poderles ayudar a ustedes a encontrar la felicidad, en el cual también les estamos dejando o los estamos inspirando con mensajes y acciones que los lleven a ustedes a convertirse en una mejor versión de ustedes mismos. Bueno, entonces muchísimas gracias por unirse a esta transmisión. El día de hoy vamos a estar hablando específicamente de la felicidad con relación a las relaciones afectivas, valga la redundancia. O la felicidad versus las relaciones afectivas, pongámoslo de esa manera para que sea como más simple. Bueno, entonces bienvenidos a todos a la transmisión. Los que no se han unido al canal, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que vean todos los tips motivacionales que día a día estoy dejando para darles un poquito de alimento a su cerebro, a su alma, a su corazón y poder todos los días ir evolucionando y ir encontrando esa felicidad que tanto buscamos, que tanto anhelamos. Bien, entonces, bueno, no siendo más, entremos como tal en materia. Básicamente, con este tema de las relaciones afectivas, de relaciones de pareja, vamos a hablar específicamente de relaciones de pareja, porque también hay las relaciones afectivas que mantenemos obviamente con nuestros padres, con nuestros hermanos y demás, ¿no? Pero en este caso me refiero específicamente a las relaciones afectivas que tenemos con pareja. Bueno, bienvenidas a las personas que por aquí se están uniendo en este momento al chat. Ahí yo los clasifico en cuatro tipos principales de personas, ¿no? A todas estas les voy a comentar durante el transcurso de esta transmisión en vivo, les voy a ir dejando tips, les voy a ir dejando algunos consejos, voy a ir describiendo algunas situaciones, sí, pero la idea es dejarles a ustedes unos consejos para poder mejorar estas relaciones afectivas. Bien, entonces quédense por favor hasta el final del video para que no se pierdan pues todo este contenido y no se les olvide suscribirse. Bueno, entonces hay cuatro personas o cuatro tipos de personas con relación a estos temas de las relaciones afectivas. Hay un tipo de personas que no quieren ni necesitan tener pareja, no les gusta, ¿sí? O no es que no les guste, es que realmente no lo necesitan. ¿Yo para qué me complico la vida? Si yo así estoy feliz. Yo con mi carrera, yo viajo, yo me la paso, mejor dicho, disfruto de mí mismo, de mí misma, ¿sí? He aprendido el valor de tener esos tiempos a solas, he encontrado para mí el amor más en Dios, o he encontrado más el amor en los animales, o he encontrado más el amor en el éxito, en no sé, en ese plan de vida, en esas cosas que, pues, que me llenan, ¿no? Recordemos que la felicidad no es la misma para todos. Cada uno tenemos una receta de felicidad muy diferente a los demás. Bienvenido, Arturo Jiménez. Gracias allí por tus likes. Y desde España, qué bueno que nos visitas, Arturo. Entonces, cada uno tenemos cosas que nos gustan de manera diferente, ¿cierto? Y todo es respetable, no es que uno tenga la razón, no es que, uy, ¿cómo es que a este no le gusta tener pareja? ¿No? Imposible, pero consígase a alguien, usted necesita a alguien, ¿cómo va a estar solo? No, ahí también hay felicidad y rico que pueda precisamente apreciarlo. Yo tengo una tía que no tiene pareja y yo la veo todo el tiempo sonriente, feliz y mejor dicho, todas sus semanas, todo el tiempo se la pasa viajando, se la pasa de un lado para otro, saludos tía Miriam, se la pasa de un lado para otro y disfruta enormemente el estar así, porque ella ya tiene lo necesario, ella está con Dios, está muy pegadita a Dios y eso le trae felicidad y disfruta de ella misma y disfruta de su familia, de sus hermanas, entonces el resto ya no, digamos que no es tan necesario en ese momento, entonces, bien, a ella la hace feliz eso, perfecto, hay muchas personas que son así. Hay otro tipo de personas que son las personas que quieren tener una relación afectiva, que quieren tener pareja, pero no la han podido encontrar. ¿Sí? Y de eso se encuentra en todos los rangos de edad. Entonces están los jovencitos que dicen, ay, yo quiero tener novia, pero no sé por qué, no puedo tener novia, sí, o la niña, ay, es que no hay ningún chico que me mire, no, sí, no me dice nada, yo quiero tener pues esa experiencia también.
Están ya las personas adultas que dicen, oiga, pero yo no sé qué pasa, yo llego, salgo, no sé, bailo, conozco gente, hago cosas y eso, y como que no se fijan en mí. Yo no sé qué pasa, será que soy muy feo, será que soy muy gordito, muy flaquito, será que huelo feo, yo no sé qué es lo que pasa, pero no quieren estar conmigo, ¿sí? Y hay otras personas ya mucho más adultas, mucho más mayores en las cuales dicen, no, es que ya está, pues ya es muy difícil encontrar pareja, a mí sí me gustaría tener a alguien con quien compartir el resto de mis días, pero no, es muy difícil, ¿cierto? Entonces está ese tipo de personas que lo anhelan, ¿bien? Pero no logran conseguir todavía pareja. Entonces vamos a hablar también, ahorita voy a socavar un poco en esa parte. Hola Chayito, ¿cómo estás? Hola Miguel, hola Clara, bienvenidos como tal aquí a la transmisión. Espero que les esté gustando. Hoy estamos hablando de la felicidad versus las relaciones afectivas o con relación a las relaciones afectivas de pareja. Eh, entonces ahí van dos tipos de personas, ¿no? Hablábamos de los que no quieren ni necesitan tener pareja, de los que quieren pero no pueden ni han podido hasta el momento encontrar una pareja. Hay un tercer tipo que son aquellos que quieren o tienen pareja en este momento, pero no quieren ataduras. O sea, lo quiero por el momento, chévere, listo, vivo rico, tenemos algo chévere, pero ya, o sea, pues cuando se acaba y adiós. Y pues, sí, porque yo tengo mi carrera, tengo mis planes y no voy a abandonar mis cosas pues por otra persona. Entonces, rico hasta donde se pueda. Bien, entonces ya digamos como que de inicio ponen una fecha de caducidad a las relaciones desde que empiezan. Ya saben que en cualquier momento eso se va, se pierde, ¿cierto? Y hay otras personas que quieren o tienen pareja, pero la quieren para toda la vida. Quieren familia, quieren hijos, quieren amor. Hola David Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a esta transmisión de Migue Inspira. Para los que no se han suscrito, bienvenidos a que se suscriban aquí al canal de Migue Inspira para tener también más tips motivacionales y alimento para el alma. Bueno, entonces están cuatro tipos de personas con relación a las relaciones sentimentales. Hoy voy a socar mucho más, no tanto en los que no quieren ni necesitan tener pareja, porque pues ya la tienen supremamente clara y ya digamos que no necesitan de nadie que les diga que es su felicidad y son felices estando así solitos. Entonces, qué alegría que sean felices. Eso es lo importante, ser felices en esta vida, ¿bien? Pero quiero enfocarme en aquellos que quieren tener pareja y no la tienen o la tienen pero de pronto no buscan que sea algo eterno o la tienen o la quieren pero quieren que sea para toda la vida. Hablando del primer tipo de aquellos que quieren pero no pueden o no han podido encontrar pareja, ¿qué les puedo decir o qué les puedo recomendar y qué es lo que he visto mucho? Muchas personas dicen, pero es que ¿por qué? Porque yo, o sea, yo hago de todo y no logro conseguir una pareja. No sé qué es lo que tengo. Entonces, primero hay que tener en cuenta algo. Todos los seres humanos somos seres que tenemos fortalezas y debilidades. Así tú no lo creas, así tú creas que estás lleno de debilidades, también tienes fortalezas, pero tienes que aprender a descubrirlas. Bien, debes aprender también a apreciar lo que está dentro de ti. Si tú no lo ves, si tú no te convences de ello, no vas a convencer a nadie de ello, ¿cierto? Es como el que vende un producto. Para yo poder vender un producto, yo necesito creer en ese producto, ¿sí? Si yo vendo un producto mágico que cura, mejor dicho, las enfermedades, yo tengo que creer que realmente las cura. Si yo no creo que las cura, pues nadie más lo va a comprar porque no, pues, ni siquiera él lo cree, pues, y él es el que lo está vendiendo, entonces imagínense. Entonces nosotros debemos tener esa confianza en lo que tenemos. Y ustedes tienen algo. ¿Qué es? Eso es totalmente particular para cada quien. Cada quien tiene lo suyo, ¿cierto? Y es algo en lo cual toca empezar a trabajar, en encontrar cuáles son esas fortalezas y resaltarlas. Porque no es solamente tenerlas, es mostrarlas, es sacarlas y que brillen por sí misma, ¿sí? Entonces, eres una persona que eres muy bella físicamente, pues no te curas toda tu belleza, no te tapes tu belleza, ¿sí? Tienes un cabello hermoso, peínalo, ¿sí?
¿Tienes unos ojos hermosos? Bueno, límpialos bien, de pronto un poquitico de maquillaje o medio levantadita las pestañas. Sí, dale forma a eso porque es algo muy hermoso, ¿cierto? De pronto no es belleza física, de pronto es más bien, no, es que yo soy chistoso, yo soy muy cómico, yo soy una persona, todo el mundo se ríe conmigo, me siento y yo, mejor dicho, hago reír a todo el mundo. Yo soy el alma de la fiesta, ¿sí? Bueno, resáltalo, convéncete de que realmente ese puede ser, digamos, tu elemento de cierre de ese negocio, de poder llegar a convencer a alguien que sea tu pareja. Bien, confía en ello. No importa si no tienes belleza física, no es lo único que en este momento es necesario para poder, digamos, ser o tener pareja, más bien, ¿sí? Conseguir a alguien que lo quiera a uno. De por sí, si solamente buscamos a alguien que nos busque a nosotros porque somos bellos físicamente, el día que ya no lo seamos no van a estar con nosotros o va a simplemente aparecer alguna otra persona que tenga más belleza física y en ese momento pues eh, la perderemos. Entonces tampoco busquemos personas que se fijen en belleza física. Obviamente también es importante, es un complemento, ¿no? Si nosotros tenemos varios ingredientes, así como hablábamos en otros videos de acá del canal Miguel Inspira, de esos ingredientes de la felicidad, ¿bien? También hay varios ingredientes que nosotros tenemos en cuanto a ese producto final que queremos llevar al mercado y decir, oiga, este es Miguel, esta es Ana, esta es María, esto es Juan, ¿bien? Entonces, que es ese diamante pulido que todo el mundo va a querer tener y va a querer conservar para toda su vida, ¿bien? Entonces, encontremos cuáles son nuestras fortalezas, ¿sí? Y para encontrar nuestras fortalezas y para poderlas resaltar, tenemos que también aprender a identificar cuáles son esas formas, o sea, aprender no solamente a identificarlas, sino aprender también a no dejar pasar o sea, no asumir, mejor dicho, que no las tenemos, porque ahí ya entra un segundo punto bien importante y es que tenemos que tener autoestima, ¿bien? Ojo, hay autoestima y hay exceso de confianza, ¿cierto? Autoestima se debe tener sí o sí, es clave que la tengamos, pero el exceso de confianza también puede ser contraproducente, ¿sí? Uy, no, es que yo soy lo mejor que existe en este mundo, se lo están perdiendo. No, no, no. Pues sí, chévere que lo creas, pero déjalo al interior, pero no digas esas cosas, no seas una persona crecida, porque entonces las demás van a decir, todo Dios a esta persona, ¿sí? O sea, muy linda y todo, pero uy, no, tenaz, tenaz, se cree, mejor dicho, así como dicen la última Coca-Cola del desierto, creen en lo último que hay y actúan como si nadie se las mereciera o como si nadie se los mereciera, ¿no? Pues el Adonis, el único espécimen, el último hombre que existe en este mundo, no. O sea, tampoco podemos pecar por exceso de confianza, ¿bien? Pero debemos empezar a trabajar en la autoestima, porque tú, amigo y amiga, en este momento tienes muchas cualidades, ¿bien? Y de pronto no las estás tomando como si fuera una cualidad. Ay, es que yo soy gordita y entonces como soy gordita, entonces nadie me quiere. No, ¿de dónde sacaste eso que nadie te va a querer porque eres gordita? ¿Bien? Estás viviendo, no sé, en los años 80, en los años 90, 2000. No, estamos en una nueva era en la cual eso ya no existe. En este momento existen modelos plus size y son espectaculares. Mujeres rellenas de piernas grandes, pesan cientos de libras. Obviamente toca tener cuidado, obviamente, con el peso por temas de salud, ¿no? Pero el hecho de ser gordita no implica que no seas hermosa. Eres hermosa por lo que eres. Yo tenía un amigo que tenía un dicho y me van a perdonar ahí el coloquialismo, pero decía, eso no importa, donde hay carne hay fiesta. Entonces, si eres gordita, si eres gordito, ánimo, eso también gusta. También hay mujeres que les gusta así rellenitos. Bien, eres flaco, pues perfecto, porque te va a quedar cualquier tipo de prenda, porque te vas a poder poner
cositas de pronto o ropa que de pronto otros no se pueden poner, ¿cierto? Entonces todo tiene su ventaja. Y también otro dicho coloquial es que eh, para, para cada arepa hay su tiesto, creo que es que dicen coloquialmente, ahí me corregirán de pronto en el chat. eh, las personas que están unidas y eso quiere decir que para cada persona, para cada producto hay su cliente y para cada persona hay su media naranja y hay alguien que les va a gustar eso, ¿sí? El que sea gordito, el que sea flaquito, el que sea gordita, el que sea flaquita, el que sea pecosita. Ay, no, es que esas pecas, que es que a mí en el colegio me molestaban, que toda la vida me dijeron, que no sé qué, que eso me acompleja, que yo necesito taparme, todo eso no me gusta. Eres consciente que hay muchas mujeres en el mundo que no tienen esas pequitas y están viendo cómo pintárselas. Toman henna y otros productos y se las pintan porque es un rasgo hermoso. Lo que tú ves como una desventaja, para muchos es algo que añoran y atesoran. Tú tienes que entender eso. Tienes muchas cosas por las cuales decir, oye, eso es algo bonito. Sácale provecho. Si alguna vez algún chino tonto o una china tonta te hizo un comentario idiota sobre eso, sobre tu peso, sobre tus pequitas, sobre tus rasgos físicos, no tienes por qué permitir que eso penetre en tu mente. ¿Bien? Entonces, miren, así como decía que donde hay carne hay fiesta, también por aquí nos están escribiendo, si solo hay huesito, pues hay sustancia. Miren, muy cierto, con todo ese hueso preparamos un buen caldo, ¿cierto? Entonces no importa, para todo hay cliente, para acá, mejor dicho, todos tenemos derecho a ser queridos, ¿bien? Entonces, tener esa autoestima, ser seguros de lo nuestro, encontrar cuáles son nuestras fortalezas. Pero les digo, no importa si es flaquita o si es gordito, no importa si es alto o si es bajito, no importa si es pecosito, si es blanquito, si es negrito, si es morenito, si tiene vitiligo, si es disparejo, si es color cartón, la piel así como la mía, que yo soy como color beige, como color cartón. A ratos, ahorita de pronto en la transmisión no se note tanto por el sol y por la gorra, pero bueno, eso es más o menos como color cartón mojado, como cuando un cartón se moja así en agua, así más o menos es el color de mi piel. Y bueno, mucho tiempo a mí me molestaron en el colegio por eso, por mi tono de piel, ¿sí? Me decían muchas cosas que les parecían muy graciosas sobre mi tono de piel, pero bueno, sí, negrito y todo, pero bueno, así me quieren o no me quieren. Y lo importante es que yo me quiero por lo que soy y yo tengo seguridad de mí mismo. Y me río y me aprendo a reír de mí mismo y de las cosas que tengo y no tengo. Bien. Y esa seguridad también puede llegar a ser atractiva en otra persona. Nada más hermoso que una mujer segura de lo que tiene y no tiene. ¿Sí? Ah, es que no tiene senos, no importa, hay supermodelos que no los tienen y usan unas blusas espectaculares, no tienen necesidad de utilizar brasier y eso, mejor dicho, son unas blusas así que llega hasta el ombligo, hermoso, perfecto, bonito. Hay otras mujeres que tienen ya demasiados senos y no se aguantan el peso y les duele la espalda. Bueno, tienes muchos senos, perfecto, espectacular. Exhíbelos o tápalos, lo que te haga sentir más segura, pero siéntete segura de ti mismo, ¿sí? Siéntete seguro de ti mismo. Eso es importante, eso es fundamental. En el momento que una persona, teniendo los defectos que tiene, se para y se desnuda y camina como si nada, ¿sí? Sin estarse tapando y eso, esa seguridad, uy, eso es atractivo, ¿sí? En el momento que un hombre llega y dice, no importa, o sea, yo tengo barriguita y eso, pero mire, yo soy un man bacano, yo soy un man chévere, yo soy un man que aprecia, un man honrado, un hombre que realmente puede hacer muy feliz a una mujer. No importa si estoy gordito, si estoy flaquito, me falta un ojo, lo que sea. Bien, eso no importa, no importa, por favor. Entonces trabajemos en nuestra autoestima, trabajemos en nuestros complejos, veamos lo que tú ves ahorita de pronto, como que de pronto no es una característica buena, puede ser algo muy bonito para los demás. Esas cosas atípicas, y digamos que también hay un punto que quiero tocar, y es que esas defectos, por así tomarlos, si tomamos una belleza estereotípica,
¿sí? Que es que tienen que ser 90, 60, 90, que es que los labios deben ir de determinado tamaño, que es que los ojos deben tener cierta separación, que es que la nariz debe venir ta, 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 ta. Si nos basamos en esa belleza estereotípica, lo que está por fuera de esa belleza estereotípica, que dirían en algunos medios y demás, o algunas personas dirían que es un defecto, para muchos es digamos que es todo lo contrario, es algo bueno, es algo positivo. Angelina Jolie, ¿qué es lo más hermoso de ella? Los labios. ¿Y los labios son estereotípicos? No, es todo lo contrario. Uno lo podría tomar como algo defectuoso porque son unos labios mucho más grandes de lo que deben ser. Y es su rasgo principal, ¿cierto? Cara de Levine tiene unas cejas gigantescas, casi una uniceja, ¿cierto? Muchos dicen, CJ, ¿cierto? Le ponen el apodo. Bueno, eso es gente tonta que está pensando en banalidades, porque eso es lo que a ella la hace única y particular, y eso es lo que precisamente la hace hermosa, porque ella es segura de eso, y sí, tengo una uniceja y es hermosa, y me la exhibo y me la peino y me la pongo hacia arriba, pero porque ella es segura de eso, no acomplejada de eso. Entonces no se trata de lo que los demás digan, se trata de lo que tú pienses de ti. Bien, ¿tienes cabello rojo? Excelente. ¿Cuántas personas lo tienen? Espectacular. Debería ser un modelo, una modelo. Tienes algo hermoso para exhibir, ¿cierto? Tienes, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Cualquier rasgo que sea diferente no está mal, es todo lo contrario, es algo muy bello y es algo para resaltar. Ahora, así como nosotros tenemos muchas cualidades, tenemos defectos, ¿bien? Y eso es importante saberlo y reconocerlo. No somos perfectos. Así tú creas que eres perfecto, no lo eres. Tú lo sabes y te lo han dicho, ¿cierto? O por eso has perdido relaciones, o por eso tus familiares se han alejado, o por eso constantemente tienes peleas en el trabajo, porque tú tienes defectos. Entonces, todos los seres humanos somos un balance, una mezcla entre cosas positivas y cosas no tan positivas, defectos, pero somos seres en evolución. ¿Se acuerdan como les decía en la transmisión pasada de Mig Inspira? Para los que no la hayan visto, les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube, vayan allí a mi perfil y ahí encuentran la sección de shorts donde tengo reels motivacionales donde todos los días estoy dejando allí mensajes positivos para alimentarles el alma, el corazón, el crecimiento personal y demás. Y hay otra sección que dice en directo. Ahí quedan todas estas grabaciones de todas estas sesiones para que vuelvas a repetirlas, para que vuelvas a verlas, para que las compartas con otras personas o veas las que te hayas perdido. Entonces, precisamente allí, en estas transmisiones, ya he venido hablando un poco de eso, ¿no? De los defectos que nosotros tenemos y es algo que nosotros tenemos también que saber, que somos un balance y que nosotros también somos seres en evolución, que es lo que puntualmente he dicho en otras transmisiones. No somos la misma persona desde que nacemos hasta que morimos. Somos seres que van evolucionando o involucionando, vamos hacia arriba o hacia abajo. Y ustedes son los que deciden. De lo que va pasando, aprendemos o desaprendemos, ¿sí? Mejoramos o demejoramos. Ustedes son los que juzgan, ¿bien? Entonces, por favor, digamos que no, ya que somos conscientes que tenemos también cosas buenas, seamos conscientes que tenemos también cosas malas y son cosas en las cuales debemos trabajar y debemos empezar a identificarlas. Venga, de pronto, ¿por qué no tengo pareja? ¿Será porque las personas no duran conmigo y me han dicho que ha sido por esto otro? ¿Será que tiene algo de cierto? Bien, no lo crean todo, obviamente, porque de pronto las otras personas pueden decir cosas en el momento porque se sienten dolidas, porque de pronto envidia o cualquier otra cosa les pueden decir un millón de cosas que no sean ciertas y de pronto ustedes se quedan con el sentimiento, ay, es que yo sí soy así. No, o sea, hagan la evaluación consciente, no con los sentimientos, sino con la conciencia sobre cuáles han sido sus maneras de actuar, lo que les han dicho, cuáles son sus oportunidades de mejora, cuáles son los defectos y en qué cositas tenemos que empezar como a trabajar. Y para cada una de esas cosas que no son positivas y que necesitamos trabajar,
Hay especialistas. Yo no soy psicólogo, yo no soy acá el experto, yo soy una persona normal que quiere poner su granito de arena en el mundo y que quiero aquí darles un consejo como se los daría un amigo, ¿bien? Pero hay profesionales en cada tema. Si tu problema es un problema de confianza, apóyate en una persona, en un psicólogo. Un psicólogo no es para los que están locos. Un psicólogo es una persona que le ayuda a nosotros a que trabaje mejor nuestra mente, a que estemos también en sintonía, inclusive con nuestros sentimientos, a que estemos reconciliados con nosotros mismos. Entonces ellos te van a enseñar también, mira, te aconsejo que hagas esto, que hagas este tipo de terapia, o que practiques tal cosa, que visualices esto, ¿cierto? Intenta dejar esto a un lado, sana tales temas, sana tales otros. Ellos saben precisamente como profesionales que son en esta materia, búsquenlos, ¿sí? Sin pena alguna, díganle, mire, yo quiero trabajar en tal cosa. Es que a mí me da mucha pena hablarle a las personas. Es que yo quiero tener novia, pero me aterra acercármeles. Bueno, no hay problema. Un psicólogo te puede decir cómo lo puedes hacer. Bien, entonces búscalo, busca esta ayuda para que puedan guiarte, ¿cierto? Si no tienes manera de ir a un psicólogo, si no tienes manera de hacerlo, bueno, intenta de pronto leer un poco libros donde se hable precisamente de psicología. Todavía existen las bibliotecas, no solamente digitales, sino físicas. Entonces, si no tienes tampoco medios digitales para descargar el libro, no tienes recursos, bueno, ve a una biblioteca. Ahí hay libros donde también puedes encontrar temas de autoayuda en los cuales se encuentran tipsitos sobre cada una de esas cosas, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo tener más seguridad al hablar? ¿Cómo hago para no congelarme? ¿Cómo hago para ser más extrovertido? ¿Cómo hago para ser menos extrovertido? ¿Cómo hago para hablar menos? ¿Sí? Porque todo en exceso también es malo, ¿no? Entonces, no debemos ni pecar ni por poco ni por mucho. ¿Bien? Entonces, ayudémonos de profesionales. Ah, no, que es que tengo mal aliento. No, tienes mal aliento. Para eso hay profesionales. Para eso está una persona, un odontólogo al que puedes ir y decirle, mire, es que estoy sufriendo de tal cosa. Ah, no, eso es algo digestivo, tómese tal pastillita y ya va a mejorar. O no, eso viene de acá, toca hacerle una limpieza. Ya ellos aconsejarán y te guiarán precisamente para solucionar ese problema. Pero un problema no es tus pecas. Un problema no es tu color de cabello, tu color de piel o el tener manchas en la piel o el tener... No, esos no son los problemas. Esos no son los defectos que tienes que solucionar. Estoy hablando de cosas interiores, de tu comportamiento. Bien, cosas que las demás personas pueden hacer, que ves que ellos son muy exitosos haciéndolo. Busca un modelo a seguir, una persona que realmente tú veas que es buena persona, que es exitosa y eso. De pronto esta persona que hace, cómo se mueve, cómo se para, mírate al espejo, hace el ejercicio que hacen los actores. ¿Bien? Se miran al espejo, intentan verse como esa otra persona y pararse y simular los gestos y demás. Y ahí vas aprendiendo también cositas, ¿cierto? Vas adaptando a tu personalidad cosas que ves en el entorno y en lo cual te quieres convertir, en lo cual quieres evolucionar. ¿Listo? Eh, la otra, tú ya tienes como tal conciencia de cuáles son las cosas buenas, ¿cierto? Cuáles son tus fortalezas. Y eres consciente también cuáles son tus debilidades y las vienes trabajando. Eso te va a llevar a que te conviertas en un producto final muy bueno, algo espectacular, algo que las demás personas van a querer tener en su vida. Sí, van a decir, oiga, es un buen partido, tiene el paquete completo, como se dicen ahí, ¿cierto? Es segura de sí mismo, es una persona alegre, es una persona feliz, es una persona positiva, es una persona echada para adelante, es una persona trabajadora, es una persona... Sí, todas las cosas positivas que tienes van a relucir, van a brillar, porque tú ya cogiste y te convertiste de un diamante en bruto en un diamante pulido que brilla por sí solo, ¿cierto? Entonces no necesita ni siquiera mostrarse ni pavonearse porque ya es notorio, es muy notorio. ¿Bien? Eres ese producto final. Pero ojo, ahí va el tercer consejo. Un buen producto tiene que estar en el mercado adecuado. Yo puedo tener el Lamborghini
más espectacular del mundo. Y digo, es que ese producto, ¿quién no lo va a querer comprar? Es que es un carro espectacular, ¿cierto? Pero si voy a poner un concesionario para venderlo y lo pongo en medio del campo, ¿en el campo te van a comprar un Lamborghini? Difícilmente. Voy a llevar y voy a poner ese Lamborghini en un barrio de estrato 1. ¿Crees que hay personas en estrato 1 que van a poder comprar un Lamborghini? No lo van a poder comprar, ¿cierto? Voy a llevar ese producto final a un lugar en el cual no es apreciado, pues no, ¿cierto? Entonces, ay, es que soy negrito. Entonces, que ay, es que aquí a la gente no le gustan los negritos. Pues hay muchos otros lugares en el mundo y hay otras muchas ciudades y hay muchos lados donde los negritos son la locura, son espectaculares, les fascinan, ¿cierto? Ay, es que soy bajito. Bueno, hay muchos lugares en el mundo donde también hay otras personas más bajitas como tú, a las cuales le fascinan también los bajitos, porque se sienten inseguras con personas altas. Entonces, tienes que llevar el producto al lugar adecuado. Pon, toca poner el producto en el mercado que es. Si en el lugar donde tú estás buscando pareja, no estás encontrando pareja y tú ya estás seguro que tienes muy bien pulidas todas lo que son tus fortalezas y tienes muy bien arreglado o digamos controlado todo lo que son tus debilidades, las has venido trabajando y las has venido puliendo y sabes que eres un producto final que mejor dicho se merece todo y no estás consiguiendo pareja, estás poniéndolo en el mercado equivocado. Ve y busca otros lados. Empieza desde ceros en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, en otro barrio, en otro conjunto residencial, en otro lugar. En todo lugar tienes siempre tú vas a tener la oportunidad de empezar desde ceros en cualquier otro lado. No es que en este lado ya me conocen, es que no les gusta, llega a otro lado y llega seguro de ti mismo y llega mostrando todas esas cosas hermosas que tienes. Todo eso tan hermoso que Dios te ha dado y esa inteligencia que te dio para poder ayudar a pulir esas cosas que de pronto no eran tan positivas y ya eres una mejor persona. Bien, entonces esos son como las tres claves fundamentales de lo que les quería comentar sobre esas tipo de personas que quieren pero no pueden encontrar pareja, ¿cierto? Ahora, eh, hablemos de las otras dos, las que ya tienen en este momento la pareja. ¿Cuántos de ustedes que están aquí unidos en la transmisión tienen pareja? ¿Sí? ¿Son felices teniendo pareja o no son felices teniendo pareja? También bienvenidos a que lo escriban allá. ¿Son felices? Aquí en los comentarios, por favor, pónganme, ¿son más felices estando solos? ¿Son más felices estando con pareja? ¿Son más felices teniendo familia o únicamente teniendo relaciones temporales? Pónganlo allí en sus comentarios, por favor también coméntenlo. Para estas personas que quieren, o digamos más bien tienen una pareja, ¿cierto? Pero no quieren como tal ataduras. Y este tipo de personas también que buscan de pronto tener una pareja de por vida, ¿cierto? Para poder conservar estas relaciones hay varias cosas que nosotros también tenemos que aprender, ¿no? Esto es un proceso bien complejo. Vuelvo y digo, yo no soy psicólogo, vayan a un psicólogo que los asesore, hay terapeutas de pareja, hay muchos profesionales que están allí para ustedes, que estudiaron para ello y que precisamente los pueden guiar a ustedes como debe ser. Yo en este caso soy un amigo de ustedes, un amigo más que en este momento está intentando darles un consejito para que mientras tanto, mientras ustedes sí pueden como tal encontrar esa ayuda que necesitan del especialista en el tema, pues puedan mientras tanto ir haciendo algo y tengan en cuenta algunos consejitos y algunos tips, ¿bien? Entre esos, por ejemplo, debemos identificar qué es una relación afectiva saludable y qué es una relación afectiva tóxica. Una relación afectiva saludable es esa relación en la cual tú respetas también esa individualidad de esa otra persona. Le das su espacio, es una donde aceptas a esa persona con sus cualidades,
pero también con los defectos que tenga. Y no solamente eso, sino que si de pronto hay algunas cosas que esa persona quiera cambiar de sí misma, porque también dice y es consciente, hoy sí tengo defectos y los quiero cambiar, pues no lo ataques por ello, ayúdalo a que avance, porque entre pareja deben ir hacia el mismo lado, deben apuntar al mismo lado y queremos ser mejores personas. Para eso estamos juntos, para que la tarea no sea tan difícil, para que lo que nos toque vivir no sea tan complicado, para repartirnos por mitades no solamente los bienes materiales, sino repartirnos por mitades los dolores, las penas, las responsabilidades, los momentos bonitos, el amor, todo que venga igual, ¿no? Entonces estamos para apoyarnos los unos a los otros. Entonces tenemos, primero que todo, empezar a establecer relaciones saludables. Ojo con las relaciones tóxicas, con las relaciones tipo esponja, con que yo te absorbo totalmente. No, es que tú tienes que estar conmigo todo el tiempo. ¿Va a salir con sus amigas? No, ¿cómo así que se va a salir con las amigas y eso? ¿Y entonces yo qué? ¿Y entonces quién va a preparar la comida? Oiga, ¿cómo así? Hágalo usted. Es que ella no tiene derecho entonces a salir. Entonces ella no tiene derecho entonces también a ser persona, a visitar a su familia, ¿sí? No, nada de toxicidad. ¿Con quién está hablando? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Mm? Y todo con la desconfianza, no, o sea, eh, tenemos que abolir ese tema de la toxicidad en las relaciones, ¿bien? Tenemos que entender a las otras personas, respetarlas por quienes son y bueno, acompañarlas, ¿no? Y precisamente ahí sobre ese tema venga, ¿y usted qué está haciendo? ¿Y usted con quién está escribiendo? ¿Y usted por qué está haciendo tal otro, tal otro? Ese tema de confianza, ¿sí? Me encadena este segundo tip que les quiero dar allí, ¿sí? Porque el primero es, obviamente, intentar establecer relaciones saludables y evitar la toxicidad, ¿no? Pero el segundo es que tenemos que encontrar, así como hablo aquí en los videos de Miguel Inspira, al cual los invito por favor a que se suscriban al canal, le den likes a los videos, lo compartan con sus seres queridos, vean allí las listas de reproducción, todo lo que tengo que está diseñado este contenido positivo para ayudarles a ustedes a encontrar su felicidad, a volverse una mejor versión de sí mismos. Eh, Allí dentro de todo esto, dentro del canal también pues hablamos nosotros de ingredientes de la felicidad, ¿cierto? Que la felicidad está compuesta de varios ingredientes y que poco a poco los vamos descubriendo. Pues bueno, las relaciones saludables también tienen tres ingredientes y eso sí es que no es que sean opcionales, no es que uno me sirve y mientras tanto voy construyendo los otros dos, así como en la felicidad, no señor. Los tres tienen que estar y tienen que estar presentes todo el tiempo. Bienvenido Luis Farfán, bienvenido a esta transmisión, gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, esa relación tiene que componerse siempre, siempre. O sea, esto no es que haya excepciones a la regla. No, esto es así y tiene que ser así. Tres ingredientes fundamentales y por favor apréndenselo. Respeto, comunicación y confianza. Hagan de cuenta que esto es una mesa y esa mesa tiene tres paticas. El día que ustedes le quitan una patica a esa mesa, ella empieza a irse de lado hasta que se cae y se rompe y se daña. Y arreglarla es muy difícil. Lo mismo pasa con las relaciones. Las relaciones tienen tres pilares fundamentales que son respeto, comunicación y confianza. Si falta alguna de ellas o varias de ellas, la relación está destinada a que se va a ir para el carajo. Esa relación no te va a durar. Y si es algo que tú quieres para toda la vida, o si quieres que esa relación sea algo que te traiga felicidad, pero no tienes ninguno de esos componentes, pues te va a traer es todo lo contrario, infelicidad. La idea es que tú seas feliz, no que seas infeliz con una relación, sino para qué la tienes. Bien. Entonces, por ejemplo, digamos que falte uno de los tres. Entonces, digamos que hay comunicación, ¿sí? Yo me comunico contigo, yo te hablo, ¿sí? Hablamos las cosas y demás. Hay confianza, yo sé que usted no me va a poner los cachos, yo sé que usted sale y eso, y bien, pero no hay respeto. Entonces la trata a las patadas. Hágame tal cosa, ¿sí? ¿Usted por qué tal otra? ¿Es que es bobo? ¿Es que es tonta? Ojo,
estás faltándole el respeto a esa persona. Y si no hay respeto, la relación se va a ir al carajo. No importa si hay confianza y comunicación, si no está el respeto, ahí muere. Bueno, asumamos que sí hay respeto. No, es que yo te hablo bien, bien. Yo todo el tiempo te digo las cosas de la manera más respetuosa, yo hablo de la manera más respetuosa. Yo confío en ti plenamente, bien, pero no hay comunicación, no se hablan. Pasa cualquier cosa, me molestó y no se lo digo, me lo callo, me lo callo. No nos comunicamos. Pues llega un momento donde va a explotar todo y se van a mandar al carajo, volvemos al mismo cuando se van a mandar el carajo el uno al otro. ¿Por qué? Porque no hubo comunicación. No importa si se hablan bonito, no importa si hay confianza entre los dos, si no se aprenden a comunicar y a decir, mira, esto me gusta, esto no me gusta, necesitamos trabajar en este tema, ¿por qué no hacemos esto? Eh, Avancemos nuestra relación a tal punto, yo quiero esto, tú quieres tal otro, acordemos pongamos puntos de acuerdo. Si no existe esa comunicación, también se puede ir al carajo. Y confianza, pues principal, que yo te hablo con respeto, yo te digo las cosas como son, pero todo el tiempo es, usted, a mí me parece que usted tiene mozo, lo digo con respeto y me estoy comunicando, pero ojo, ¿sí? ¿Qué está haciendo en el celular? O venga, ¿usted para dónde va? ¿Sí? ¿Y con quién? ¿Y hasta qué hora? Y entonces voy y me paro en el carro a ver, a mirar, uy, sí, ¿y quién es ese man? Uy, ese como que es el del trabajo, uy, ¿sí? Uy, ¿quién es esa vieja? Y entonces, ¿por qué le sonrió? Y no hay confianza. Si no hay confianza, pues no importa si hay respeto o comunicación. Entonces, si ven, no se trata de tener un ingrediente de los tres, no se trata de tener dos ingredientes de los tres, es tres de tres. No hay discusión. Los tres tienen que estar. Y en el momento que llegue a flaquear uno de ellos, trabaja en ello incisivamente, porque si no, es crónica de una muerte anunciada. Bien, eventualmente tu relación que tanto has querido conservar se puede ir al carajo en un momentico. Bien, al igual que lo hablaba al inicio, con el tema de las personas que no pueden conseguir pareja y eso, y que les decía que tocaba tener amor propio, pues aquí en las relaciones de pareja es cuando más amor propio debes tener. Porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a poder amar de la manera adecuada a alguien más? Si tú no te quieres a ti, ¿cómo vas a aprender a querer a los demás? Para poder amar por completo a los demás, necesitas amarte a ti por completo, respetarte, ¿bien? Apreciarte, decir, sí, yo tengo esto, tengo lo otro, estas son mis facultades y eso es lo que voy a brindar sentimientos bonitos, voy a brindar esto, soy sexy, entonces le doy eso también a mi pareja, esa sensualidad, lo beso con amor, sí, soy una persona amorosa, le doy besos amorosos, soy una persona feliz, lo lleno de felicidad, ¿sí? Ten en cuenta eso, el amor propio siempre debe permanecer ahí. Y ese amor propio jamás debe ser disminuido por tu pareja. No permitas que tu pareja minimice ese amor propio que tú tienes, te minimice a ti, te resalte tanto tus defectos que te haga sentir así de chiquito hasta que ya, mejor dicho, te mantengas en un estado en el cual todo el tiempo te estés sintiendo mal, te sientas disminuido. No, amor propio. ¿Tengo defectos? Sí. Voy a trabajar en ello, sí. Tengo la conciencia puesta en ello, pero tengo amor propio. Bien. Otro tema, evitar la dependencia emocional y encontrar la felicidad en uno mismo. Bien, tu pareja te hace muy feliz, muy feliz. Y el estar con esta persona te trae felicidad. Pero no permitas que en el momento que no estés con la persona seas infeliz. Porque no es que la persona también necesita su espacio. No, es que yo no puedo vivir sin él, es que no sé qué. No, es que tengo que viajar por unos meses por tal motivo, se me enfermó una tía en tal lado, entonces necesito hacer un viaje. No, no te separes de mí, no puedo vivir sin ti. No, no, eso ya es un apego emocional tóxico. Bien,
te amo y bien, también te doy tu espacio. No es que todo el tiempo tenemos que estar aquí pegados los dos, no, pero es que yo necesito también un tiempo a solas, yo necesito hablar, apartarme por momentos, reflexionar, necesito, sí, no sé, estar solo un momento, poner mi música, saltar, ser yo mismo. No puede desaparecer mi personalidad, no puede desaparecer quién soy únicamente porque estemos en una relación de pareja. Entonces, mucho ojo también con esa dependencia emocional. Evitemos ser tan dependientes emocionalmente de la otra persona y encontremos la felicidad en nosotros mismos. Nosotros mismos, solitos también, vemos cosas que nos puede traer alegría, que nos puede traer dicha. Nosotros mismos somos un producto final lo suficientemente bueno como para que nosotros mismos lo disfrutemos también. Disfrutemos de nosotros mismos. Bien, porque somos personas que merecemos la pena. Por eso Dios te mandó a este mundo. Empatía, escucha activa, sé empático con tu pareja, escúchalo. Si te está diciendo algo, ponle atención, ponle 100% de atención. Mira, me está doliendo tal cosa, a mí no me gusta tal otra. Ponle atención. Es que me estoy sintiendo mal por tal cosa, es que me está yendo mal en el trabajo. Sí, sé empático. Bueno, ¿qué pasó? Cuéntame, yo estoy aquí para ti. Si están en pareja es para eso, no solamente para pasarla rico y darse pico rico y sí, y para pasear y eso, no, también para los momentos malos, para poder ser empáticos, para poder ayudarse los unos a los otros. Entonces, escucha el doble de lo que hablas. No todo tiene que ser hable y hable y hable. Párate un momento y escucha a la otra persona. Pero tú cómo te sientes. ¿A ti te gustaría tal cosa? Cuéntame, dímelo, tranquila. ¿Sí? Escucha a tu pareja. Bien, eso no te va a hacer ningún daño. La gratitud en las relaciones. Sea agradecido, agradece las cosas. ¿Te pasó el plato de comida? Pues no, no, ya lo cogí y arranqué a comer. Gracias. No asumas que el uno tiene obligaciones con el otro. El hecho de que se dividan tareas, ¿sí? Que el uno esté cocinando, mientras que ella va lavando el baño, mientras que él va organizando como tal el armario, mientras que él va haciendo eso, no quiere decir que porque se hayan dividido unas tareas y hayan llegado a unos acuerdos de que cada uno hace ciertas cosas dentro de su relación de pareja, no quiere decir que no tengamos que agradecerle por ello. Oiga, mi esposo ya tenemos el acuerdo de que él se encarga de lavar los platos, porque a mí no me gusta lavar los platos. Mi esposo se va a encargar de lavar los platos siempre. Oiga, cuando lave los platos, oye, te quedó muy linda toda la cocina, muchas gracias. Ah, de pronto la esposa es mejor chef que el esposo y ella dice, bueno, yo cocino para los dos. Bien, me queda a mí más rico las cosas, listo, perfecto. Te pone el plato en la mesa, muchas gracias, mi amor. Te quedó muy rico, muchísimas gracias. Demuéstrele el amor. Eso no es obligación de ella, señor. Eso no es que le toca. Y entonces, oye, ¿y a qué hora el almuerzo? Que mire ya la hora que van a hacer. Las 2:35. ¿Y dónde está el almuerzo? No, ¿qué pasó? ¿En qué año vives? No seas retrógrado. No seas retrógrada. Bien. No lo permitas, no lo hagas, ni tampoco permitas que te lo hagan. Bien, trabajen en eso. O sea, ahora no es que hagan la pelea, si toda la vida han tenido esa dinámica, no es que ahorita digan, es que Miguel Inspira me dijo que, ¿cómo así que es que usted me está diciendo a mí que entonces que el almuerzo, que a qué hora que. Entonces venga y arma un problema? No. Siéntate y háblenlo. Oye, a mí me parece la verdad algo irrespetuoso que yo todos los días te cocino con amor y tú vienes y ni siquiera me das un gracias. Qué pena, sí, lo siento. ¿Ves? Entonces, la gratitud, ser agradecido. Ser agradecido por esos tiempos que pasan juntos, ser agradecidos por esa salida, ¿sí? No darlo por hecho. Es que la labor de él es sacarme todos los días. Entonces salimos y listo. La pasamos rico, pero es porque le tocaba, porque es el que tiene que demostrarme amor. No, dale gracias. Gracias por la invitación, la pasé muy rico, me encantó. Gratitud, ¿bien?
Practiquen esa gratitud con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con Dios principalmente. Gracias por cada una de las cosas, Señor. Gracias, Virgencita. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, en lo que ustedes crean. Bien, gratitud. Eh, los conflictos, siempre va a haber problemas en las relaciones. Resolvamos los conflictos de una manera constructiva, no destructiva. No es que hay algo que tengamos que arreglar juntos y entonces tengamos que arreglarlo a las patadas. No es que tengamos que llegar y decirnos, pero usted por qué siempre me la está montando, usted por qué siempre me está diciendo tales cosas, usted por qué siempre me maltrata, usted... Tranquilo, tranquila, bájale un poquito a tus revoluciones, respira y háblenlo de una manera resertiva. Ven, oye, necesitamos hablar. Está pasando tal cosa, ¿sí? Eso no nos va a llevar a nada bueno. Si yo me estoy empezando a sentir mal por tal cosa, te lo estoy diciendo porque te amo, trabajemos en ello. ¿Tú te das cuenta o no te das cuenta de que eso está pasando? Uy, sí, qué pena. No, es que a veces estoy con tantas vainas que yo respondo con dos piedras en la mano. No, trabajemos en ello, ¿sí? Yo te amo y yo quiero que la relación continúe. Yo no quiero que esto se vaya para el carajo. Entonces hablemos, hablemos. Eh, resolvamos las cosas juntos, pero de una manera constructiva, no con la pelea. Usted verá qué va a hacer, porque entonces aquí, mejor dicho, que eso le toca a usted, de malas. Arregla esa vaina o la arregla. Usted tiene que cambiar quién es. Entonces, ¿cómo es que usted viene acá ¿sí? Y me hace malas jetas y me hace mala cara? ¿Cambie su mala cara? No. Siéntense y háblenlo de una manera positiva, de una manera asertiva. ¿Listo? Porque para eso son una pareja. ¿Bien? Para ser felices. Deben estar alineados en los valores y en las metas. Bien, ustedes tienen unas metas personales. Es que yo quiero llegar algún día a viajar a tal país, quiero tener una casa de 2 pisos con tantas habitaciones, quiero tener tantos hijos, quiero, no sé, acercarme más a Dios. Tienen unas metas, cada quien tiene sus propias metas, ¿cierto? Personales, individuales. En el momento que son una pareja, esas metas del uno y del otro se tienen que alinear. ¿Tú qué quieres para tu vida? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Quieres hijos? ¿No quieres hijos? ¿Sí? ¿Te gustaría viajar? ¿No te gustaría viajar? Háblenlo. Inclusive antes de empezar las relaciones, eso es lo mejor que pueden hacer. Para eso están las citas. Las citas no es para que ay, venga y entonces vamos a bailar y entonces luego tiritití rico, listo ya, y entonces quedamos de novios y ya, listos juntos para toda la vida. No, conózcanse. ¿Tú qué quieres? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus metas? ¿Para dónde vas? No, es que yo me muero de la gana por tener hijos. Ah, lástima porque es que yo no puedo tener hijos y a mí no me gustan los niños. Ya de inicio saben a qué van cada uno y si son el uno para el otro porque están alineados en esas metas. Pero si no, se imaginan después de muchos años de relación y nunca se tocó el tema y, uy, amor, yo creo que pues ya es hora de que pensemos en tener un hijo y eso. Uy, no, ¿usted cree que yo me voy a tirar mi cuerpo así como está? No. No, bueno, pues entonces adoptemos. No, yo para criar chinos, no. Si eso es conmigo, va y consígase otra, pero a mí, esa vaina no. Yo para eso tengo a Toby aquí, mi perrito, y no más. Uy, yo no sabía eso. Ya llevamos cuánto tiempo de relación y mire, hasta estamos viviendo juntos y entonces ahí tienes, si eso ya está pasando, tienes que empezar a tomar decisiones. ¿Amas lo suficiente a esta persona como para renunciar a ello? Hay cosas también a las cuales debemos aprender a renunciar. No podemos renunciar a todo, ¿no? Hay cosas a las cuales debemos ceder, ¿sí? De pronto no renunciar por completo a menos de que sea algo malo, ¿sí? Es que tengo que renunciar a la bebida. Me gusta mucho beber, pero me hace daño, le hace daño a mi pareja, le hace daño a mi familia. Renuncio a la bebida, ¿sí? Sí, hay cosas a las cuales toca renunciar. Hay cosas que no son malas, pero ya es tu decisión qué tanto cedes dependiendo del amor que tengas a esta persona. Mira, yo anhelaba tener tal cosa.
anhelaba hacer tal otra, pero te amo tanto que la verdad para mí pesa mucho más en mi balanza el amor que tengo por ti. Entonces tomo mi decisión consciente de que eso lo voy a dejar a un lado. De pronto algún día te animes o de pronto no, pero tú eres el que tomas la decisión al respecto. Y si tomas la decisión, no culpes al otro porque tú tomaste esa decisión. Luego en una pelea. Si ve, yo por usted renuncié a tener hijos. Si ve, yo por usted renuncié a ese trabajo. Si ve, por usted yo no viajé, no hice. Si ve, por usted me peleé con mis papás y no les volví a hablar. Si tú fuiste el que tomaste esa decisión, afronta esa decisión y no culpes al otro. Que el otro no te obligó. Nadie te obligó a estar en esa relación. Tú tomaste esa decisión consciente. Entonces, ojo, alineen desde un inicio las metas y alineen los valores. Quién soy, el tipo de persona que soy. A mí me gusta la felicidad, a mí me gusta los días soleados, a mí me gusta la playa, a mí me gusta tal. No, es que a mí me gusta la tristeza, me gusta ta, ta, ta. No. Alineen, mejor dicho, los gustos y encuentren puntos intermedios de negociación para que los dos puedan ser felices. ¿Listo? Bueno, ahí, bienvenidos a las personas que se nos han venido uniendo. Ya casi vamos a terminar la transmisión. Por favor, no se les olvide por aquí dejar suscribirse al canal de Migue Inspira, dejarnos su like, compartir estos contenidos con otras personas. Gracias a los que han estado aquí en la transmisión en directo, los que lo están viendo en diferido. Espero que también me dejen su like, sus comentarios, compártanlo con las demás personas, vean los demás contenidos que van a encontrar aquí en Migue Inspira. Eh, bueno, hay también un tema de tener pequeños gestos diarios, ir alimentando las relaciones diariamente con pequeños gestos de amor, ¿sí? Un abracito con cariño que llegó de la nada. Simplemente llegué y te abracé fuerte y ya. Así no haya una sola palabra. Es un gestico que va alimentando ese amor diariamente, que va haciendo que ese amor vaya creciendo, que se conserve como tal en tiempo. Un abracito, un besito, ¿sí? Una cogida de la mano en un momento inesperado, una palabra bonita, una rosita, una canción, una notica, cualquier cosita, diariamente, procúrenlo hacer. Es complicado, yo sé, en el día a día vivimos con tanto afán, con tanto acelere, los hijos, la familia, las enfermedades, el trabajo, el estrés, la ciudad, sí, tenemos muchas cosas que nos hace olvidarnos de esa persona que amamos, ¿no? Que también esta persona necesita que como una plantica todos los días se vaya regando. Somos como planticas, todos los días necesitamos algo de alimento para seguir, digamos, haciendo que esa flor vaya creciendo, que esa planta crezca hermosa. Entonces, pues el amor también es algo que digamos que se cultiva, ¿sí? Y que se debe fortalecer día a día. ¿Han escuchado la canción de ahí? Una canción que hace unos años empezó a sonar mucho, eh, que dice que le traigan una rosa, que le hagan sentir como cuando era su novia. Si alguien de pronto sabe el nombre de la canción, póngalo allí dentro de los mensajes. Eh, y es precisamente ese tema, a veces porque ya estamos en una relación, porque ya un millón de veces te he dicho te amo, entonces no te vuelvo a decir te amo. Porque entonces ya llevamos una relación de años, entonces no te vuelvo a sacar, ¿sí? No te vuelvo a llevar al cine, no te vuelvo a coger la manito, no volvemos a pasear, no lo den por hecho. Porque esa persona tampoco tiene la obligación de seguir contigo hasta los últimos días. Bien, no tiene la obligación. Entonces, importante eso, esos pequeños gestos diarios para mantener esa conexión de pareja. Pasar tiempo de calidad. Pasen tiempo de calidad juntos, como pareja. Sí hay niños, sí hay mascotas, sí hay trabajos, sí hay obligaciones, sí hay cosas. Sáquenle el tiempo a su relación. Pasen tiempo de calidad juntos. Bien.
Es importante que vayan cultivando esas cosas, que no lo vayan perdiendo en la posibilidad. Bien. Ahora, ustedes trabajaron en todas estas cosas, hicieron lo habido y por haber, y nada de eso funciona. ¿Por qué puede ser? Porque acuérdense que la relación es de dos, no es de uno solo. No basta con que tú cambies todas estas cosas que te estás diciendo, no basta con que tú trabajes en todas estas cosas que estás diciendo, que te estoy diciendo, si la otra persona no está haciendo lo mismo. Compártele este video también a esa otra persona. Y le, oye, mira, esto está chévere, ¿por qué no lo vemos juntos? Bien, o míralo y me dices de pronto, ¿qué te parece? Sí, entonces es de a dos la relación, los dos deben estar en la misma tónica, los dos deben querer lo mismo, los dos deben querer ese cambio, los dos deben trabajar en sus problemas, los dos deben ser conscientes, los dos deben estar en la misma tónica. Si uno de los dos no lo está y sigue lo mismo, pues entonces se va a acumular más rencor en ti. Entonces es que yo todo lo que he cambiado, todo lo que he hecho, o sea, todo lo que dice el libro, todo lo que Miguel Inspira nos dijo en directo ese día, todo lo apliqué. Todo lo tengo chequeado en mi lista, porque si puedes, anota todas estas cositas en tu lista y ve chequeando cosas por cosas, a ver si lo estás haciendo y si eso está cubierto en tu relación o no está cubierto. Bien, lo hice todo, pero no ha servido de nada, ¿sí? Y este otro o esta otra, ¿sí? Sigue ahí, mejor dicho, en la misma, le vale 5. Pues si esa otra persona no sabe que necesita cambiar esas cosas porque no ha escuchado estas palabras, pues difícilmente lo va a cambiar. Entonces compárteselo a ese ser querido, a esa persona que amas. Bien, no basta con que tú solo veas esto, tienen que verlo también esa otra persona. Bien, si definitivamente no funcionaron las cosas, tienes que aprender a soltar la relación. Tienes que aprender que una relación está diseñada para que sean felices. Si intentaste todo, si le pediste a Dios, si todo el tiempo estuviste muy de la mano de Él, porque eso también es importante, importantísimo, siempre estar de la mano de Dios para que bendiga como tal su unión. Si definitivamente no lo intentaron todo y no se pudo, tienen que aprender a soltar esa relación. Por la buena, háblenlo. Yo veo que no hay un punto de acuerdo al cual podamos llegar. No veo que haya manera que podamos ser felices juntos, porque tú eres feliz con tal cosa y yo no soy feliz con eso. Y realmente no hay nada que podamos hacer al respecto. Y ya lo hemos intentado por años y no ha habido salida. Sí, para que nos digan, se llama Le hace falta un beso, así se llama la canción que les comentaba ahorita. Le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le hagan sentir como cuando era su novia, que le den detalles, bueno, que le hablan de amor. Y ahí dice una cantidad de cosas más, ¿no? Entonces, hablando de este tema de soltar las relaciones, pues también tienen que tener estas conversaciones. Es lo último ya para ustedes conservar parte de su felicidad. Temporalmente les va a traer algo de dolor, bien, pero eventualmente les va a traer felicidad a ustedes y a esa otra persona, porque están dejando a esta otra persona también libre y se están dejando a ustedes mismos libres para realmente poder estar con quienes sí puedan estar alineados, estar en el mismo camino, seguir lo mismo y amarse. Bien, entonces tienen que aprender a soltar. Por eso también es importante también el perdón, ¿no? Es importante también, ¿no? Que es que cualquier cosa, no, es que ya no mejoró, entonces, ¿sabe qué? Suerte. O una vez me la hizo, no me la hace dos veces, adiós a la relación. No, también hay que aprender a perdonar, ¿sí? Somos seres humanos, cometemos errores, esos errores, acuérdense de ese proceso evolutivo que les he venido hablando, ese sube y baja, que la idea es que cada día seamos mejores que el día anterior, ¿no? Pero todos pasamos por ese proceso de aprendizaje, hacemos cosas que no son tan buenas en ese proceso de aprendizaje y en ese proceso de aprendizaje también dañamos a las personas, seamos conscientes de ello, ¿no? Que las personas también pues necesitan sanar y ustedes sanen,
sanen su alma y digamos que dejen ir las cosas, no se amarren a los sentimientos malos. Esto no es como el libro de la vida que tiene Dios donde están todas las cosas buenas y todas las cosas malas, no. Bien, esto no es que yo te anoto todas las que me has hecho para un día de esto sacártelas en cara y explotarte en la cara y decirte, mire, es que usted primero me hizo tal cosa, luego tal otra, luego tal otra, y luego tal otra, y luego tal otra. No, vayan hablándola uno a uno y vayan solucionándolo y vayan perdonándose y vayan trabajándolo y luego borrón y cuenta nueva y volvamos a empezar desde cero, porque somos seres en evolución y evolucionamos en conjunto entre los dos. Bueno, entonces el perdón también es importante. Un mensaje final, ya para terminar esta transmisión, gracias a todos los que han estado allí unidos. Y es algo bien controversial lo que voy a decir. Yo sé que la religión y Dios dice que uno debe vivir es el matrimonio, ¿cierto? Que uno se debe casar con esa persona, que el matrimonio es para toda la vida. Bien, sé que así es como debería ser. Como les digo, yo no soy católico, cristiano, apostólico, testigo, no soy nada de eso. Soy simplemente fiel creyente de Dios y en cada una de las religiones encuentro cosas muy hermosas. Yo creo mucho en el tema del matrimonio. Bien, pero ojo, conózcanse primero antes de casarse. Yo en lo personal, no es para ustedes ni los estoy aconsejando que lo hagan de esa manera. Yo en lo personal, Miguel Inspira no cree como tal en ese tema de que entonces no se vayan a vivir juntos hasta que no se hayan casado. No, todo lo contrario. Lo primero que deben hacer. Vayan, ¿sí? Convivan, porque en la convivencia es donde van a encontrar una cantidad de cosas que de pronto no conocían de su pareja y para trabajar. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que se vaya al carajo un noviazgo o que se vaya al carajo un matrimonio? Un matrimonio, de lo que sí estoy convencido, y digamos que eso sí me parece totalmente fiel como debe ser, un matrimonio después de que Dios ha unido una pareja no se debe, o sea, no se debe terminar. Si tomaste la decisión de casarte, ese matrimonio ya es de por vida, con las buenas y con las malas, pero no se termina, no debes terminarlo. Bien, un noviazgo lo puedes mandar al carajo si quieres, pero ya cuando se han unido ustedes dos frente a Dios, eso no se debe terminar. Bien, entonces para que no terminen acabando matrimonios simplemente por desconocimiento de cositas de la otra persona que no llegaron a saber sino hasta el momento que ustedes vivieron y convivieron ya por años, ¿sí? Váyanse primero a vivir juntos, pues obviamente después de un tiempo prudencial, ¿no? Todo a su tiempo, todo viene a su tiempo, los hijos vienen a su tiempo, todo viene a su tiempo. No se aceleren a tener hijos hasta que no estén seguros de que pues esa es la persona con la que quieren estar realmente el resto de su vida y ya la hayan conocido por completo y demás. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya se casaron? ¿Ya pasaron por eso? Trabajen en su relación. No hay problema. Trabajen en su relación. Pueden llegar a puntos de acuerdo. Y ya en última, si realmente nada funciona, pues y les está trayendo esa infelicidad, ese matrimonio apresurado o demás, pues pedirle perdón a Dios, pero no continuar con esa relación. ¿Sí? No se los aconsejo. Para mí lo principal es el matrimonio, no se los aconsejo, pero si no hay otra salida, no pueden estar amarrados toda su vida a ser infelices. Ustedes tienen derecho de ser felices y hacer felices a los demás. Bien, entonces ejerzan ese derecho a la felicidad. No se olviden de suscribirse al canal de Migue Inspira. Recuerden, aquí estamos haciendo seguido estos eventos en directo para que ustedes también reciban mensajes positivos, hablemos de maneras de ser felices en todo tipo de temas, no solamente relaciones, sino con relación al trabajo, con relación a los contenidos en redes sociales. Va a haber de todo tipo de contenido, va a haber para todo, ¿listo? Entonces, solamente esta vez quería hablar sobre relaciones. Gracias por estar en la transmisión, gracias por sus likes, gracias por compartirlo, gracias por permanecer aquí, por apoyar al canal. Espero que sean muy felices. Gracias por su tiempo. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.